ver otro ejercicio. ¿Me pueden decir si el ejercicio que hicimos fue este? Sí, me parece que sí fue ese. Ok. Bueno, ahora vamos a ver este ejercicio. ¿Qué notan de diferente con respecto al ejercicio pasado? que tenemos fuentes dependientes. Que tenemos una fuente dependiente. Fuente dependiente de voltaje o de corriente. De voltaje. Ok. De voltaje, exactamente. Entonces, a ver, para recordar un poquito, ¿qué era lo que se hacía? ¿Se acuerdan cuál era el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? No, Miss. No era lo de cambiar las fuentes de corriente por cortocircuitos y las de voltaje por circuitos abiertos. No, al Al revés me revés. parece. Al revés, sí, al revés. Al revés, exactamente. Nosotros decíamos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Ajá, ahora, eso se hace cuando yo tengo un circuito que tiene únicamente fuentes independientes. Por ejemplo, la que tenemos aquí de voltaje de 10 y la que tenemos de corriente de 3 amperes. Pero esa es como una nota, así muy importante. Y esta nota aplica para todas las técnicas que nosotros vayamos a ver. Por ejemplo, todavía vamos a ver Thevenin y Norton y vamos a ver, no, sí, nada más Thevenin y Norton. Y en Thevenin y Norton, también aplica esto. Ajá, para cualquier técnica de análisis que vayan a utilizar, deben de asegurarse que las fuentes dependientes nunca se pueden quitar. ¿Por qué? Porque las fuentes dependientes sí pueden modificar de alguna manera el resultado. Ajá. Estas fuentes son lineales. Si yo incremento el voltaje al doble, pues entonces la corriente que proporcione o que genere esta fuente, pues va a ser del doble. Si esta fuente de corriente la amplifico o la disminuyo, pues también va a afectar de manera lineal al circuito. Pero una fuente independiente no lo puede hacer necesariamente así. Por lo tanto, ¿qué va a ser de diferente cuando nosotros tengamos que analizar un circuito por superposición, pero este tenga fuentes dependientes? Es que las fuentes no se pueden quitar. De tal manera que aunque aquí yo tenga 3 fuentes, solo voy a tener 2 circuitos o 2 subcircuitos para analizar. Uno en el que quito la fuente de voltaje y únicamente dejo la fuente de corriente y la dependiente, que esa nunca se va a ir. Y el segundo circuito resultante va a ser que yo mantenga la fuente de voltaje y la fuente dependiente, pero elimino la fuente de corriente.
¿Ok? Entonces quedó claro que las fuentes dependientes nunca se van a quitar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Miss. ¿Ok? Entonces dice, paso 1, eliminar las fuentes independientes y dejar únicamente una fuente, sustituyendo las fuentes de voltaje por un cortocircuito y las fuentes de corriente por un circuito abierto. Nota, las fuentes dependientes nunca se quitan debido a que eso afectaría el análisis del circuito. Entonces, aquí podemos ver los dos circuitos equivalentes. Uno con la Miss, fuente de voltaje ¿podría sustituye. subirle? Ay, perdón. ¿Podría subirle tantito para tomarle captura a lo de arriba? Si quieren, les puedo subir el documento. Ah, ok. Sí, por favor. Ujú. Sí, Ajá, gracias. sí, de todas maneras, acuérdense, yo prefiero, la verdad, que primero pongan atención y ya después, si quieren, les comparto el documento o ya vemos qué hacemos. Ujú. Sí, gracias. Ok. Bueno, listo. Ahora, les decía, aquí vamos a tener dos circuitos, uno con la fuente de voltaje y otro con la fuente de corriente. Aquí la fuente de corriente se sustituyó por un circuito abierto, aquí la fuente de voltaje se sustituyó por un cortocircuito. Paso número 2. Analizar cada uno de los circuitos de manera independiente. Ya sabemos, lo primero que hacemos es asignar el sentido de las corrientes. Para que sea todo más fácil, las asignamos siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a tener aquí IX prima y 1 prima, IX biprima y 1 biprima. Entonces, vamos a analizar qué se les ocurre hacer para este análisis o qué podemos suponer de este circuito. ¿Podría repetir la pregunta, maestra? La pregunta es, ¿cómo se les ocurre analizar o qué harían ustedes? Supongamos que este es el ejercicio del examen. ¿Qué se les ocurre hacer? Pues primero que nada sería hacer el análisis, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que lo haría por mallas. Un análisis por mallas. Ah, mire, ya se pudo abrir. Ok. A ver, déjenme acomodar el changar. Ok. A ver, ahora sí. ¿Qué se les ocurre para el circuito 1?
Como tenemos un circuito, un cortocircuito, podríamos suponer que la intensidad en ambas resistencias es la misma, porque están en serie. Ajá, bueno, tenemos un circuito abierto. Aquí tenemos un circuito abierto, por lo tanto, es como si solo tuviéramos una sola malla. Y por lo tanto, efectivamente, podemos suponer que la corriente que pasa por las dos resistencias es lo mismo. Por lo tanto, yo podría suponer que IX' es igual a I1', ¿cierto? Sí, maestra. Ok, y ahora, ¿qué análisis se les ocurre? ¿Se podría usar la ley de voltajes de Kirchhoff? Las leyes de voltaje de Kirchhoff, efectivamente, como ya nos habían dicho, podemos hacer un análisis de mallas. ¿Cómo quedaría mi ecuación? Sería menos 10 Ujú. más el voltaje de 2 más el voltaje de la resistencia de 1 más el voltaje de esa fuente dependiente, pero no sé cómo se pondría. Más 2ix. Ajá, Ahora, aquí sí igual a 0. pongan mucha atención. Generalmente, bueno, no, hemos visto algunos ejercicios y decíamos, es que no podemos igualar corrientes con resistencias. Entonces, cuando ustedes ven aquí un IX, generalmente les puede llegar a brincar la idea y decir, pero, o sea, ¿cómo vamos a poner una corriente si todos son voltajes? No, recuerden que el símbolo se corresponde con una fuente de voltaje, por lo tanto, aunque está en función de una corriente, de todas maneras, esto es un voltaje, ¿ok? Entonces, no hay que confundirnos. Y cuando cambie esto, pues yo diría menos 10 más una resistencia de 2. Ahí yo puedo llamarla IX' o I1', da lo mismo porque las corrientes son iguales, más 1 por IX' más 2IX'. Todo esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, encontremos el valor de IX'. Maestra, yo tengo duda. En el segundo valor de 2 y x', ¿no sería más bien sin el prima? Es que nos dice aquí que es 2 veces lo que vale IX, pero como estamos analizando este circuito, en realidad es 2IX'. Es la misma. Lo que pasa es que aquí no la marca como IX, o sea, sin el prima, porque recordemos que esta viene del circuito original, en el que consideramos todas las fuentes al mismo tiempo. Entonces, cuando hagamos el análisis acá yo diría que este es igual a 2IX bi'prima. ¿Sí? No. Sí, sí. Entonces, a ver, para no confundirle, o sea, este sería prima bi'prima. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale IX? 2. 2. IX es igual a 2 amperes. 2 amperes.
Y también podría decir que esto es igual a I1'. Ok. Ahora vamos a hacer el análisis del segundo circuito. Aquí sí ya son dos mallas. Aquí ya no puedo decir que IXB' es igual a I1'. Entonces, ¿qué se les ocurre? Voy a necesitar dos ecuaciones. En IXB' no podríamos suponer que vale su corriente es de 3 amperes. ¿Cuál? IXB'. ¿IX? A ver, ¿todos están de acuerdo? Sí, no. No, porque esa corriente la están compartiendo ambas mallas, ¿no? Exactamente. Yo no puedo decir que IXB' es 3 y tampoco puedo decir que I1B' es 3. Lo que estoy diciendo o lo que tendría que decir es que la combinación de las dos corrientes da 3 amperes. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? IXB' más I1B' igual a 3 amperes. IXB'. A ver, vamos a ponerla. Vamos a ver si todos están de acuerdo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿No sería I1B' menos IXB' igual a 3? Exactamente. Recuerden, es positiva o va primero la que tiene el mismo sentido de la fuente. En este caso, IXB' va opuesta, por lo tanto tendría que ser negativa. I1 sí va en el sentido de la fuente de corriente. Entonces, en realidad, mi ecuación tendría que ser I1 B' menos IXB' igual a 3. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, está, gracias. No. Ok. Entonces, ya tenemos una ecuación. ¿De dónde sacamos la otra? A ver, chicos, ¿de dónde sale la otra ecuación? Tengo dos incógnitas. Es IX e I1. ¿Mande? Creo que era mi eco. Se me está de acuerdo.
A ver, alguien que me diga. ¿De dónde podemos sacar la otra ecuación? Porque son dos incógnitas. ¿No ¿Nadie? sería con I1 y la fuente dependiente? A ver, ¿cómo quedaría? I1 biprima igual a menos 2ix. I1, a ver, I1 biprima. Ajá. De ahí ya no sé. A ver, Es que vamos a la seguir la me trayectoria. Es perdí. una trayectoria cerrada, por lo tanto no importa si empiezo aquí o empiezo acá. ¿Dónde quieren empezar? ¿Aquí, aquí o aquí? Aquí, ok. Entonces, yo la que analizaría sería esta trayectoria cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería el voltaje de la resistencia de 2 más el voltaje de la resistencia de 1 más 2 y X y prima. Y todo es igual a 0. Si yo cambio este voltaje a una relación corriente-resistencia, pues me quedaría 2 por IX B' más 1 por I1 B'. Ajá. Más 2 y X B'. Y todo esto es igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues resolver mi sistema de ecuaciones. Lo que yo podría decir es que, por ejemplo, I1 B' va a ser igual a 3 más IX B'. Y sustituyo esto en la ecuación. Entonces, ahora resuelvan este pequeño sistema y díganme a cuánto equivale I1 B' y a cuánto equivale IX B'. ¿Eh? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, Miss. Todo bien. Y uno valdría 2.4. IX B'. Menos 0.6. Todos son amperes. A ver, entonces, ¿qué significa el signo negativo? Ajá. Lo único que nos está indicando es que IX en realidad no lleva el sentido de las manecillas del reloj, sino lleva el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver si esto está bien? Pues, a ver, resuelvan, porque yo sé que lo pueden hacer, resuelvan el ejercicio original usando el método tradicional. Bueno, o sea, sí, a lo que me refiero es sin separar las fuentes, sin eliminar fuentes, sin aplicar principio de superposición. Entonces, resuélvanlo. Bueno, solo nos faltaría una cosa antes de que lo resolvieran. Para concluir este ejercicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular IX. IX va a ser igual a IX' más IX B'. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Okay? Y por otro lado, I1
tiene que ser igual a I1' más I1 bi'prima. Entonces, de esta manera nos va a quedar que IX, como las dos las dibujé en el mismo sentido, es decir, en el circuito 1 va en el sentido de las manecillas del reloj y en el circuito 2 también van en las manecillas del reloj, por eso se suman. Si yo las hubiera dibujado una de ellas en sentido contrario, pues se tendrían que restar. Recuerden, es la suma algebraica, es decir, la suma considerando el sentido de la corriente. Entonces, de esta me quedaría que son 2 amperes más 2.4. Por lo tanto, IX es igual a 4.4. TI1. I1 va a ser igual a I1', que son 2 amperes, más menos 0.6. 1.4 amperes. ¿Okay? Entonces, ahora resuelvan el ejercicio y vemos si efectivamente salieron los mismos resultados al hacer el análisis, del circuito sin aplicar el principio de superposición. ¿Ok? Ay, me emociona y se mueve.
¿Listo, chicos? O unos minutitos más. Unos minutitos más, Miss. Ok.
¿Listo, chamaquillos? ¿Quedó o no quedó? Honestamente no me salió. Ok. A ver, vamos a ver cómo van los demás. No, maestra, a mí tampoco. Me revolucioné al final y ya no sé ni qué estoy haciendo. Sí, bien. Profesora, una pregunta. ¿Una fuente dependiente de voltaje se puede convertir en una fuente dependiente de corriente? Sí, yo puedo ¿Sí? seguir haciendo transformaciones de fuentes. Generalmente no se hace, pero sí se podría hacer porque se sigue cumpliendo ese mismo principio. Ok. ¿Alguien sí le salió? No, maestra. Bueno, a mí no. Ok. Tampoco a ¿Cuántas mí. ecuaciones vamos a necesitar para resolverlo? ¿Dos ecuaciones? Dos ecuaciones. Una la vamos a sacar de la fuente de corriente. ¿Cómo nos quedaría esa ecuación? Sería igual como lo tenemos arriba, de que I1 menos IX es igual a 3. Ajá, exactamente. Entonces me quedaría I1, aquí ya sin primas, sin biprimas y sin nada. I1 menos IX es igual a 3. Y la segunda ecuación, pues la podemos sacar del análisis de la malla. Y nos quedaría menos 10 volts más, Salud, Salud. maestra. gracias, más 2 por IX más, más I1, Salud. gracias, que es igual más 2 IX. Y todo esto es igual a 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues de esta ecuación de arriba voy a despejar una, la que sea. Me saldría que es igual a 3 más IX. Sustituyo acá. Entonces me quedaría que es menos 10 más 2IX más I1, pero I1 es igual a 3 más IX más 2 IX y esto es igual a 0. Entonces esto me queda 5IX es igual a 7. $1.4. No nos salió. ¿Qué Es hicimos? que la suma la hizo al revés, arriba. IX vale menos 0.6. Bueno, IX biprima. I1 biprima vale los 2.4. Por eso están al revés. ¿Cómo? O sea, ¿los valores sí están bien? No. IX es IX más IX biprima, pero IX biprima vale. Ay, ¿cuánto vale? Pues fue la que me dieron aquí de... IX biprima vale menos 0.6.
Ah, entonces el valor que me dieron era el que estaba mal. No, 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 está bien, pero usted puso la suma al revés. Bueno, los valores al revés. En IX Ah, biprima ya, 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 puso ya, ya, dos ya lo punto entendí. cuatro y no Este es menos. I1. En Ujú, realidad, IX es menos 0.6. ajá, Ah, muchas gracias. Miren, no me había dado cuenta. ¿Qué sería sin ustedes? 1.4. Ah, ya. Y entonces, y de este es 2 y 2.4. ¿Sí, verdad? sí. Ahora sí ya. Bueno, entonces ahora dice que I1X nos salió 1.4. Entonces sí coincide con el ejercicio de arriba. Y si sustituimos eso en I1, nos dice que I1 es igual a 3 más IX, que es 1.4. Y podemos comprobar que el ejercicio es igual. Tanto IX como I1 tienen los mismos valores. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? Ok. A ver. ¿Por qué no le salió? A ver, ahora les va a tocar hacer a ustedes el difícil. Pero de verdad, o sea, inténtenlo. Porque de hecho ya pronto va a ser el examen, ya solo nos faltan 2 temas y ya va a ser el examen. De hecho, los de CEU ya van a hacer su examen el 1 de octubre. ¿Ok? Hagan este ejercicio. Son las 6. Les voy a dar 20 minutos para resolver ese ejercicio. Intenten resolverlo porque ahorita les voy a subir una actividad. Les voy a abrir una actividad para que suban su ejercicio.
Maestra, Dígame. ¿es 0.4 y 1? Es que no alcancé. 0.4 y 1, ajá. Ok. Y dijo que superposición, ¿verdad? Sí, superposición. Ok, gracias. No, de nada. Maestra, ¿le puede quitar tantito el zoom, por favor? Para ver más a la derecha.
Gracias.
¿Ya, chicos, o todavía no? Las corrientes de todas las mallas. No me diga que no hizo nada. Las corrientes de todas las mallas. Por el método de superposición. ¿Otros 5 minutos? ¿O ya alguien terminó? Dos y 1, es decir, es la corriente que fluye por la resistencia de 2.
¿Ya terminaron? No, maestra. Ya me doy. Ok. ¿Listo, chicos? Ahora sí. Miss, una pregunta. En el circuito azul, Dígame. en el circuito azul, ¿se quitaría la Ajá. resistencia de 2? ¿O no se quitaría? Del circuito azul Ajá. de este. No, No de este. ajá. Se quitaría la resistencia de 2. Ujú.
¿Cuál resistencia de 2? ¿Esta? Sí. No, ¿No? las resistencias nunca se quitan. Ok, ok. La única razón por la que se podría quitar es dos. Bueno, hay dos razones por las que se podría quitar. ¿Cuál sería una? Una, que esta resistencia estuviera en serie con una fuente de corriente. Entonces, si yo quitara la fuente de corriente, quedaría el circuito abierto. Entonces, tenerla y no tenerla es lo mismo. Ahí sí la tendría que quitar. ¿Cuál sería la otra razón por la que la podría quitar? Que esta resistencia hubiera quedado en paralelo con un cortocircuito, porque recordemos que el paralelo de una resistencia con un corto es 0. Entonces, esas serían las únicas dos razones por las que yo la podría quitar, pero ninguna aplica. No está ni en serie con una fuente de corriente, ni está en paralelo con un cortocircuito. Ah, ok, es que ahí me confundí y la quité, por eso no me sale. Es que creí que, No. o sea, que se quitaba y se iba por la de 7 nomás. Entonces, ahí me confundimos. Chicos, la verdad me preocupa mucho, o sea, que no hayan podido resolver el ejercicio anterior y que no hayan podido resolver esto. Creo que, no sé, algo les está faltando. A mí en lo personal siento que me falla en el análisis, más que nada. ¿Qué parte del análisis o a qué se refiere cuando dice análisis? Sacar las ecuaciones y todo eso. Ok. Del ejercicio 2. ¿Se puede considerar que la de 7 y la de 2 están en paralelo? Sí. Pero, bueno, ajá, sí están en paralelo, pero aquí tendría usted que analizar qué tanto le conviene reducirlas. ¿Por qué? Porque si las reduce, entonces perdería I1 o como haya llamado a esta corriente. Entonces, ¿para qué sí le serviría? Pues para considerar que que si conoce el voltaje de esta, pues el voltaje de esta sería la misma por estar en paralelo. Pero no le conviene reducirla porque pierde una corriente. A ver, necesito que suban su actividad, lo que hayan hecho, súbanlo.
¿Ya lo subieron todos? A ver, vamos a ver cómo va esa. ¿Los subimos así sucio, maestra? Sí, no importa. Lo que quiero ver es cómo van avanzando. Ok. Ok, solo falta una. Bueno, ahora les voy a subir el documento. Bueno, a ver, vamos a ver. Ok, ¿todos tienen sus ejercicios a la mano? Sí, maestra. Ok, miren, esta es la solución del ejercicio. Entonces, como tenemos tres fuentes, pero en realidad una es dependiente, entonces solo vamos a tener dos circuitos, dos análisis o dos subcircuitos para analizar. Entonces, en el primero, quitamos la fuente de corriente, se sustituye por un circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que suponer? Que esta corriente, la que circula por la resistencia de 1 y la resistencia que circula en esta malla tendría que ser la misma. ¿Qué más puedo suponer? Pues creo que nada más eso. Entonces, esto me reduce las ecuaciones. Yo puedo hacer aquí un análisis de malla, podría hacer aquí otro análisis de malla y podría finalmente sacar otro análisis. Bueno, este no sería de malla, pero ya puedo conocer cuánto vale la corriente 4. ¿Cuánto sería la corriente 4? ¿Cómo, maestra? ¿Cuál sería la corriente de esta malla?
Sería 0.4 de la corriente de I1. Ajá, exactamente. Aquí nada más hay que tener cuidado en algo. Si yo voy a asignar las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj, como lo hemos hecho hasta ahorita, yo tendría que decir que la corriente de esta malla es menos 0.4 y 1. Negativo porque la fuente iría en contra del sentido que asigné. Y de esta lo que hice fue en análisis nodal. Entonces, pero se puede hacer por los dos. De hecho, creo que en este ejercicio viene también análisis por, no dice análisis por malla. No, dice puro análisis nodal. Y es precisamente para probar que el principio de superposición aplica cuando hacemos análisis nodal o análisis de mallas. Entonces, asigné nodos. El nodo B1', B2', B3', y asigné este como mi nodo de referencia. Entonces, ¿qué puedo saber del nodo B1? Que del nodo B1 vale 4 volts, porque la fuente está conectada del B1 a tierra, entonces B1 menos 0 igual a 4 volts. Hago el análisis de este nodo, que tendría que decir la corriente de 7 más la corriente de 2 más la corriente de 1. De este nodo, ¿por qué en el nodo B1? Sí, aquí está. La de 7, la de 2 y la de 1. No. Porque no es que haya hecho tanto así como un supernodo, sino, mire, si yo quisiera hacer un supernodo, el supernodo tendría que estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, déjenme cambiar de pantalla. Y dejen. Yo puedo hacer un supernodo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo hacer el análisis del supernodo considerando lo que entra de un lado y lo que entra del otro. Sin embargo, esa sería una ecuación que estaría de más. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Si tengo 1, 2, 3, 4 nodos contando el de referencia, el número de ecuaciones que yo necesito son 3. Entonces, yo puedo hacer el análisis de este nodo, del nodo 1, del nodo 2 y de dónde puedo sacar la otra ecuación. Pues la otra ecuación lo que voy a hacer es tratar de despejar cuánto vale B1. Entonces, ¿qué hago? Pues yo digo que B1 menos 0, porque está conectado a tierra, es igual a 4 volts. Entonces, cuando haga el análisis nodal del nodo B2' y del nodo B3', ya encontré esta incógnita, entonces ya no necesito sacar otra ecuación. Yo podría sacar una ecuación del supernodo, que es lo que usted me dice, pero entonces, ¿qué tendría que considerar en el supernodo? Tendría que considerar esta, y esta, porque el supernodo es lo que llega por un lado y por el otro, y por un lado está todo esto. Y por el otro lado del supernodo está esto. Entonces, no tiene caso que analice ese supernodo, sino solo que encuentre lo que vale B1 para que eliminar una incógnita y, por lo tanto, una ecuación de mi sistema. ¿Me expliqué? Ok, entonces sí, aquí nada más lo único que quiero encontrar es esto. Ya encontré una variable, entonces ya solo tengo dos incógnitas, que es B2' y B3'. Entonces, ya solo voy a necesitar dos ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar las dos ecuaciones? Una, analizando el nodo B1. Entonces, considero la corriente de 7, la corriente de 1 y la corriente de 2, que son las que tengo aquí. Cambio estas corrientes por una relación voltaje-corriente, entonces me queda B2 menos B1 entre 7. B2 menos 0 entre 2. B2 menos B3 entre 1.
Simplifico mis ecuaciones y me queda de esta forma. Puedo sustituir el valor de B1, que ya lo conozco, yo sé que es 4. Ajá. Entonces, aquí ya nada más me queda B3 y B2. ¿De dónde puedo sacar la otra ecuación? Pues yo ya conozco la corriente de esta malla, que era la que decíamos. La corriente de esta malla es menos 0.4 y 1. ¿Pero cuánto es I1? Nos dice que I1 es la corriente que pasa por la resistencia de 2. ¿Y cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 2? Pues lo puedo sacar por una relación voltaje-resistencia. ¿Cuál es el voltaje o los puntos en los que está conectado la resistencia de 2? Pues va de B2' a tierra. Entonces yo digo, B2' menos 0 entre 2 es igual a I1, que es esta que tengo aquí. ¿Sí me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí, Miss. Sí, maestra, sí, sí. maestra. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, si aquí en mi ecuación, comienzo a resolver mi sistema de ecuaciones. Hago el análisis de B2. ¿A quién voy a considerar en B2? A la resistencia 1, a la resistencia de 3 y a la fuente de corriente. Esta positiva porque está entrando al nodo y estas positivas porque son resistencias. Entonces aquí me queda 0.4 y 1'. ¿Pero a cuánto equivale I1'? A B2 sobre 2. De 2 sobre Ajá, exactamente, 2. a lo que tenemos acá. Entonces ya todo me queda en función de B2 y B3 y como tengo dos ecuaciones, lo único que me toca es resolver el sistema de ecuaciones. De esta manera encuentro los voltajes y ahora me falta analizar el segundo circuito. Voy a hacer lo mismo, análisis nodal. ¿Qué cambia ahora? Que ahora ya no conozco yo B1. De hecho, B1 ya es la referencia. Si aquí este es B1 y no hay nada conectado, pues este seguiría siendo B1. Y este seguiría siendo B1, y este seguiría siendo B1, y este seguiría siendo B1. Por lo tanto, ahora puedo suponer que B1 es igual a la referencia. O es igual a 0, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? O sea que es igual a 0 porque ya no está. Porque recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es quitar las fuentes. Las de voltaje las sustituyo por cortocircuitos porque en un cortocircuito no hay voltaje. Entonces, con eso estoy garantizando que esa fuente no está influenciando el circuito, no tiene ningún valor, no aporta ni voltaje, ni corriente, ni nada. Ok. Ajá. Bueno. Ahora, ¿qué puedo suponer ahora con esta corriente? ¿Para qué me sirve esta fuente de ahí? Le iba a decir que para formar nuestro sistema de ecuaciones, pero creo que Podría servir, ajá. ¿Y qué tendría que hacer si yo la quisiera utilizar como ecuación? pues acomodarlo como lo que entra y lo que sale. Bueno, así yo lo veo, ¿no? De forma nodal. Ajá. Como activos y pasivos, ¿no? Ok, pues sí, pero a lo que yo me refería es que con esta ecuación, si yo quisiera hacer una, yo podría decir que esta corriente menos esta es igual a 6. Pero bueno, también eso que dicen es cierto. Entonces, aquí lo que hago nada más también es un análisis nodal. Del nodo B2', B2', ¿a quién tengo que considerar? A la resistencia de 7, a la resistencia de 2 y a la resistencia de 1. Y
Este negativo porque está saliendo del nodo. Hago el análisis del nodo B3, que es este. Aquí me falta este, tendría que ser B'. Y obtengo las ecuaciones. Y finalmente resuelvo mi sistema de ecuaciones. Ahora, una vez que he calculado los voltajes, a mí lo que me piden son las corrientes. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, si yo quisiera calcular la corriente de esta malla, pues yo sé que donde la tendría que medir es en la resistencia de 7, porque esta resistencia no está compartiendo malla. Entonces, yo diría, si conozco el voltaje de la resistencia de 7 y conozco el valor de la resistencia, puedo conocer la corriente de la malla. Si yo conozco el voltaje de esta resistencia y conozco la resistencia, puedo conocer la corriente de esta malla. Esta, pues ya la tengo. Solo me faltaría conocer esta. Entonces, este es un ejemplo con análisis, ¿cómo se llama? Nodal. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar aquí la clase. Les voy a subir este documento para que si tienen oportunidad lo revisen. ¿Ok? Sí, Miss. Sí, Bueno, maestra. que tengan una excelente tarde y que descansen. Mande. Era para el lunes, ¿no? Pero no abrió. Ajá. ¿Pero qué? No abrió actividad para poderla subir. Ok. Bueno, ahorita veo eso. Ahorita les voy a decir, a ver. Que si no se me olvida. Les voy a subir el material de superposición. ¿Pero ya hicieron la práctica? Sí, maestra. Sí, Miss. Solo es para subirlo. Ok, entonces no importa la fecha que les ponga, ¿verdad? No, Miss. Ok, de todas maneras les voy a poner el día de mañana para que en cualquier ratito que ustedes tengan la puedan subir, ¿les parece? Vale. Ok, chicos, que... Capítulo 3, pero ahorita ya pueden hacer capítulo 4 y casi capítulo 5. Ajá. Sí, porque ya casi viene el examen. Sí. Maestra, sobre eso, en el capítulo 4 hay algunos ejercicios en los que se requiere computadora y MATLAB. ¿Esos también los hacemos? Háganlos, pero sin MATLAB. O sea, por ejemplo, si les dice, resuelva este circuito y compruébalo con MATLAB, no. O sea, ustedes resuélvanlo de manera manual. Si acaso les pide la simulación, agregar la simulación normal. No, eso no. Listo, ya le subí el material de ahorita. Y déjenme crear... ¿En qué práctica sería? La 3. Era la 3. 3. Ok. A las 12. Ok, chicos. Ya está. Bueno, ahora sí, descansen, coman o lo que necesiten. Igualmente. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. maestra. Buen día. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. De nada, que estén